Hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante, que es el abdomen agudo ginecológico, que es algo que nos enfrentamos con mucha frecuencia y es importante discriminar entre sus distintas causas y también descartar si es ginecológico o no, que es lo que habitualmente nos pasa cuando nos llegan pacientes derivadas a la urgencia. Entonces, el objetivo de revisar este tema y de esta presentación es que al final de ella sean capaces de distinguir las causas más frecuentes y relevantes de abdomen agudo ginecológico y distinguirlas de otras causas de dolor abdominopélvico para diagnosticar, derivar y eventualmente tratar oportunamente a mujeres en distintas etapas de su vida reproductiva. Y otro objetivo es que propone un manejo inicial oportuno y adecuado en pacientes que presenten un abdomen agudo de origen ginecológico para evitar complicaciones graves en estas mujeres. Ese es el objetivo. Obviamente no esto solo con una clase, sino que esperamos que con esta clase y cuando tomen su internado y cuando lo finalicen. Entonces vamos a ver una introducción, algunos datos epidemiológicos, definiciones, un flujograma etiológico diagnóstico, enfrentamiento por causas y el manejo de cada una en forma muy breve. A modo de introducción, sabemos que el dolor pélvico agudo es una de las causas más frecuentes de los motivos de consulta ginecológico y sabemos que incluye múltiples causas y por lo tanto hay un sinfín de diagnósticos diferenciales que pueden ser ginecológicos o no ginecológicos. Tenemos que identificar aquellos que ponen en riesgo vital a la paciente, por lo tanto para esto tenemos que hacer una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico y saber qué estudio adicional, ya sea exámenes de laboratorio o de imagen, vamos a solicitar. Sabemos que 1/3 de todas las causas ginecológicas es por dolor y la presentación clínica, como les mencioné, es amplia. Pueden haber procesos agudos, crónicos o que se entrelacen ambos. Y obviamente tenemos que considerar que las causas van a ir variando según la etapa reproductiva y edad de la mujer. Eso es muy importante. Y estos abdomen agudos ginecológicos pueden también ser asociadas al embarazo o no. Eso también es importante en nuestro estudio. Veamos algunos conceptos, que es el dolor pélvico agudo. Es cualquier dolor abdominal que tiene un inicio reciente, que se dice que es aproximadamente 2 días de evolución. Y ahí está la definición de abdomen agudo, que la habrán visto en cirugía, en muchas cosas, ¿ya? Y dentro de los abdomen agudos ginecológicos, en nosotros lo que vamos a ver es el embarazo ectópico roto, el absceso tubovárico y la torsión anexial. Hay muchos más, pero estos son los que me interesa que manejen y recuerden bien. Si alguien tiene alguna duda me puede ir interrumpiendo, para no sentir que hablo sola todo el rato. Dentro del flujograma etiológico, esta es como la forma en que nos vamos a enfrentar a una paciente. Llega una paciente con dolor abdominal, tenemos que saber qué edad tiene, sus antecedentes, la anamnesis clásica en el fondo, y tenemos que saber si es una paciente que pudiese o no estar embarazada. Entonces, si se asocia a embarazo, sabemos que puede tratarse de un aborto, la causa del dolor, o un embarazo ectópico, y dentro de esto, lo más complicado, un embarazo ectópico roto, que constituiría un abdomen agudo quirúrgico. Si es una paciente no embarazada, podemos clasificarlo en si se asocia o no a una infección. Si es infeccioso, lo más probable es que se trate de un proceso inflamatorio pélvico o un absceso tubovárico en su caso ya más avanzado, y la urgencia de esto sería un absceso tubovárico roto, que también sería un abdomen agudo quirúrgico. Dentro de causas no infecciosas, vamos a pensar otras causas que pueden ser múltiples: dismenorrea, miomas complicados, que sea una ovulación dolorosa, que sea una paciente que tiene endometriosis, un síndrome de hiperestimulación ovárica, y probablemente estos cuadros no nos van a dar un abdomen agudo propiamente tal. También acá incluir la patología anexial, y dentro de esto lo relevante, que son la mayoría de resolución quirúrgica, está la torsión anexial, la ruptura de algún tumor o quiste ovárico, y la hemorragia, que puede ser secundaria, por ejemplo, a un cuerpo lúteo hemorrágico. Y acá un poco lo mismo, pero en verdad es muy similar, que lo divide como en cuadros que son de emergencias, no emergencias, relacionadas o no relacionadas al embarazo,
y relacionada o no a patologías benignas o malignas, ¿ya? Importante saber que los tumores malignos, un cáncer, por ejemplo, también puede complicarse y dar un abdomen agudo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la presentación clínica? Primero, tenemos que ver si nuestra paciente está estable o inestable, y en virtud de eso vamos a responder de distintas formas. Si es una paciente inestable, requiere una intervención inmediata, las medidas del ABC, y decidir rápidamente si requiere una cirugía en forma urgente. Si es una paciente que está estable, tenemos el tiempo a hacer una buena historia clínica y un examen físico dirigido. Dentro de la anamnesis, como ustedes saben, tenemos que agotar toda la semiología del dolor. Dónde partió, dónde se ubica, cómo partió, cuáles son sus características, si se irradia hacia alguna otra zona, la intensidad, si hay factores que lo modifican, que lo acentúan o lo atenúan, y cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los días, ¿ya? Por ejemplo, una torsión anexial es un dolor que es súbito. La paciente estaba bien y a los 5 minutos empieza un dolor severo, intenso, no así un proceso inflamatorio pélvico que pudiese ser un cuadro larvado, incluso de semanas de evolución, al igual que un embarazo ectópico. También debemos preguntar sobre síntomas acompañantes, más que nada porque esto nos orienta a qué sistema está involucrado. Si hay náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, esto se asocia mucho, los vómitos, la náusea, la fiebre, a la torsión anexial. También, obviamente, si vemos un flujo genital patológico o genitorragia, podemos pensar en un absceso tubovárico, o si hay sangrado, podemos pensar en un embarazo ectópico, y así sucesivamente. Obviamente, nuestra anamnesis remota siempre los antecedentes mórbidos quirúrgicos, medicamentos, eso nos va a orientar a cosas que tenemos que descartar de inmediato, si ya fue operada de apéndice o de una cole, obviamente ya vamos descartando esas causas. O si tiene un embarazo ectópico previo, sabemos que ya tiene un riesgo basal de hacer otro embarazo ectópico, eso también es súper importante preguntar. Y obviamente acá ustedes incorporan ahora en forma permanente los antecedentes gineco-obstétricos, que es la fórmula obstétrica, las gestaciones, los partos, los abortos, la fecha última regla para ver si nuestra paciente tiene atraso y pudiese tener una causa obstétrica de su dolor abdominal, cómo es su ciclo menstrual, si es confiable o no esa fecha última regla en el fondo, si se cuida, con qué se cuida, si tiene buena adherencia al método para ver si pudiese o no estar embarazada, si es sexualmente activa, también es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, si ha tenido alguna infección de transmisión sexual, esto sobre todo pensando en un proceso inflamatorio pélvico, si tiene su PAP al día y su mamografía. Esto es como la anamnesis básica gineco-obstétrica. Dentro del examen físico, obviamente, lo primero, los ciclos vitales, si es que está estable, su presión, si está febril, si está taquicárdica, si satura bien, si está polipneica. Luego un examen físico general para ver las condiciones generales de la paciente, su nivel de hidratación, su conciencia. Y luego vamos a ir a hacer examen físico segmentario. Y ahí obviamente cardiopulmonar, un examen abdominal que siempre debemos incluir para ver si hay signos de irritación peritoneal, dónde hay dolor, si hay cicatrices de cirugías previas, y luego obviamente el examen ginecológico. ¿Y qué incluye el examen ginecológico? Obviamente la inspección, ver si la paciente sangra, si tiene algún flujo purulento, etc. Luego viene también nuestra inspección, que es la especuloscopía, ¿ya? Ahí vemos el cuello, si está sano o no, si hay algún flujo, si hay metrorragia o si hay cervicorragia, si hay leucorrea de mal olor, etc., o un cuerpo extraño. Si tenemos un dispositivo o no presente que también nos puede orientar a algunas causas de dolor. Y posteriormente el tacto vaginal, donde vemos si hay dolor a la movilización del cuello, si hay movilización los anexos, si hay alguna masa anexial, si es que pesquisamos signo de irritación peritoneal que puede ser el comprimir o palpar el fondo de saco de Douglas, que podemos identificar el signo del grito del Douglas, y también ver el tamaño del útero. Ahora, ¿qué exámenes complementarios pedimos? Esto es lo más importante que quiero que se acuerden. Siempre en mujer en edad fértil, un test de embarazo.
A veces la paciente dice, yo tomo pastillas, imposible que esté embarazada, pero sabemos que no existe el método anticonceptivo 100%. Incluso si es una paciente que está ligada, ¿ustedes creen que deberíamos pedir test de embarazo? Sí. ¿Qué motivo? Porque igual podría la cirugía no haber sido exitosa, igual podría tener un embarazo ectópico finalmente. Claro, la ligadura tiene una tasa de falla del 0,5%, por lo tanto, yo no puedo jurar de guata, por así decirlo, que mi paciente no puede estar embarazada. Y si me diera un test positivo, lo más probable es que sea un ectópico. Así que la verdad es que a veces las pacientes se enojan y dicen como, ¿pero por qué? Y uno dice, no, mira, es de rutina, lo pedimos siempre. Y muchas veces nos hemos llevado sorpresa. Así que mujer en edad fértil, test de embarazo. Pedimos un hemograma, obviamente, PCR, VHS, y ahí vamos orientando según lo que nosotros sospechamos. Vamos a pedir función renal, un seguimiento de orina, función hepática, y si creemos que esa paciente va a ser operada, sí o sí, tenemos que pedir los exámenes preoperatorios que corresponden, y sobre todo si creemos que tiene un hemoperitoneo o que pudiese estar en riesgo, en el fondo, pedimos un grupo RH y pruebas de coagulación. Así la paciente se pincha solo una vez. Por eso hay que tener como el panorama general y hacerse la idea desde un inicio y tomar los exámenes en forma oportuna. Ahora, dentro de las imágenes, para nosotros el ultrasonido es crucial, ¿ya? Siempre hacemos una ecografía cuando tenemos pacientes, obviamente con sospecha de un abdomen agudo. Para nosotros es fácil, está disponible, lo tenemos a mano, no necesitamos llamar a nadie para que nos ayude a hacerlo. Y podemos hacerlo transabdominal o transvaginal, obviamente va a depender un poco, obvio, si la paciente es sexualmente activa o no, o de lo que queramos visualizar. ¿Qué nos permite identificar el ultrasonido? Si es que hay embarazo o no, y dónde está este embarazo, si tenemos un ovario con algún signo de torsión, o si hay tumores ováricos, si hay miomas, o si hay algún absceso tubovárico o algún proceso inflamatorio pélvico con alguna alteración ya a nivel, por ejemplo, de las trompas, que hay un hidrosalpinx o un piosalpinx. Eso lo podríamos ver. Así que sí o sí nosotros hacemos una ecografía. Nos permite ver también si hay líquido libre, por ejemplo. Y otros que en verdad lo usamos solo quizá cuando no estamos seguros de nuestro diagnóstico o quizá no estamos seguros si la paciente tiene un PIP, una apendicitis, a veces cuesta hacer la diferencia, o uno ve imágenes anexiales que finalmente era una apendicitis, por ejemplo, era un plastrón apendicular y nosotros pensamos que era un ato. Ya, eso también nos ha pasado. Ahí pedimos un escáner, una resonancia. ¿Ya? Ahora, también tenemos la herramienta de la laparoscopía diagnóstica en caso que en verdad decimos, esta paciente tiene un abdomen agudo, pero no tenemos idea, o sea, no estamos seguros de dónde viene. O sea, es una laparoscopía que puede ser diagnóstica y posteriormente terapéutica, ¿ya? Y ahí podemos en el fondo confirmar alguna sospecha o precisar el origen del dolor. También puede ser por laparotomía, pero el gold standard vendría siendo la laparoscopía. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿En la laparoscopía diagnóstica entran solo gines o entra un gine y un cirujano pensando en que puede ser algo abdominal? ¿Cómo lo hacen? La verdad es que cuando uno ve a la paciente, lo asume uno y en el intraoperatorio llama como al equipo de apoyo. Cuando ahí como que uno cacha que ya se escapó de tu área, uno llama a los cirujanos y ellos hacen lo mismo con nosotros. A veces entran por apendicitis, muchas veces pasa y te llaman y tenía un ato o un quiste roto y al final uno como que uno lo releva de la cirugía. ¿Ya? Doctora, ¿Mm? ¿en pacientes embarazadas está contraindicada la laparoscopía? No, se puede hacer hasta que el útero no interfiera con los puertos, que sería 20 semanas. ¿Y con el neumo no tienen problemas tampoco? No, no está demostrado que genere ningún perjuicio. Ya. Se hace Gracias. un puerto más alto que se hace por subcostal izquierdo, pero hasta las 20 semanas es la mejor vía de abordaje. Ya. Entonces, ahora vamos a ir viendo por causa. El embarazo ectópico, que tiene una prevalencia del 2%, o sea, se dice que 2% de los embarazos son ectópicos, y corresponde a una gestación extrauterina, ¿ya? Por lo tanto, no viable.
Incluye varias ubicaciones, la más frecuente es la trompa. ¿Y cómo lo sospechamos? Primero por la historia clínica, que va a ser una paciente que va a tener un atraso menstrual o amenorrea, ya es muy extremo amenorrea, pero va a tener un atraso menstrual, un dolor abdominal, sangrado, y ya en caso extremo la inestabilidad. En verdad esa es como la triada antigua, que ya los pacientes no llegan así porque ahora disponemos del ultrasonido en forma precoz, pero que nos hace sospechar de la historia, que ella ya tenía un ectópico antes, que haya sido operada de algo en sus trompas, por ejemplo, una recanalización tubaria, o sea que se ligó, después se desligó, por así decirlo, o tenía un hidrosalpinx que lo operaron, o tuvo un PIP, o una paciente que está en estudio por infertilidad, que puede ser de origen tubario, más de 35 años, tabaquismo, o que use dispositivo. Más que nada porque no es que el dispositivo dé más ectópicos, sino que si alguien tiene un dispositivo y está embarazada, es más probable que sea un ectópico, ¿ya? Y del laboratorio pedimos obviamente un test de embarazo, que nos va a salir positivo, y también a veces cuando nos queda la duda, pedimos una beta cuantitativa, o sea que nos dé el número de la hormona. Porque a veces uno hace la eco, no ven, en el fondo tiene un test positivo, hago una eco, no veo embarazo ni en el útero ni en ningún otro lado, y digo, pero está embarazada. Entonces tengo que pedir una beta cuantitativa. Y su valor me va a ir orientando a que dónde puede estar ese embarazo, ¿ya? Y dentro de los hallazgos ecográficos, lo patognomónico para yo decir, este es un ectópico, es que debo ver un saco gestacional con un vitelino o un embrión con latidos en el anexo, por ejemplo, y sin ver un embarazo intrauterino, o algunas imágenes más indirectas que hacen probable que sea un ectópico, que puede ser la imagen de un anillo tubario, o una masa anexial como indiferenciada, ¿ya? Esos son como los hallazgos que podrían haber. Entonces, acá la primera imagen, este es un útero que yo hago una eco y no veo embarazo. Eso es lo que, como, oh, no hay nada, pero tiene un test de embarazo positivo. Y después me corrí un poquito para el lado y veo el anexo. Entonces acá está el útero, que no hay embarazo, y acá tengo un anexo, que este es un corte coronal, en el fondo. No, sí, coronal. De la trompa. Entonces lo que están viendo ustedes es así, como el lumen, ¿ya? Entonces acá se ve la trompa, cortada, por así decirlo, y que se ve que tiene este contenido regular en su interior. Esta es una imagen patológica, sí o sí. A veces también podríamos ver líquido libre, pero como acá. No está muy claro, pero se ve irregular porque es sangre en el fondo. Cuando es negro, negro es líquido. Cuando se ve irregular, como ecogénico, o sea, más blanco, es sangre. Y a veces se ve organizado, que es coágulos, ¿ya? Ahora, entonces, ¿por qué tenemos que pesquisar, darnos cuenta que la paciente tiene un ectópico? Porque uno, no es un embarazo viable, por lo tanto debe terminarse. Hay un riesgo que la trompa se rompa y la paciente caiga en un hemoperitoneo, posteriormente un choque hemorrágico, y en casos extremos ya infrecuentes en la actualidad, muerte. ¿Ya? Y claro, cuando se rompe el ectópico y la paciente llega a este extremo, tiene una muy alta morbimortalidad. En algún tiempo, estas causas fueron causas que lideraron dentro de las principales causas de mortalidad materna, que ya no, pero en su momento sí lo fueron. Por lo tanto, siempre que yo diagnostico un ectópico o lo sospecho, tengo que descartar que no esté roto. Entonces, el ectópico roto nos va a dar compromiso hemodinámico progresivo. ¿Cómo lo vamos a sospechar? La paciente va a tener dolor abdominal, va a tener un test positivo, le hicimos una eco, no vimos nada en el útero. A veces hay personas que se les pasa, o a todos se nos ha pasado un ectópico. Uno mira los anexos o mira la rápida, no ve nada, y a veces hay que hacer un poco más detallista porque puede que esté en una fase muy inicial, y sea una imagen chiquitita que no se ve tan fácil. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar que está roto, o sea que está complicado? Una paciente taquicárdica, en caso más extremo hipotensa, que esté pálida, que esté hipoperfundida, que ya esté en el fondo aletargado con compromiso de conciencia, que ya va a ser un caso extremo. Y el hemoperitoneo da irritación peritoneal, pero no siempre, porque primero se llena el fondo de saco posterior. Y eso habitualmente no da una irritación peritoneal, la clásica que ustedes conocen del apendicitis, en el fondo.
sino que se va a detectar, por ejemplo, el tracto vaginal. Tú le vas a tactar el fondo de saco y la paciente va a saltar del dolor, ¿ya? Entonces, cuando ya es más extremo el hemoperitoneo, que llena el fondo de saco anterior inclusive, ahí en el fondo va a dar el Bloomberg, puede que antes no, ¿ya? Y la paciente puede tener sensación de pujo por esto mismo, por compresión del fondo de saco de Douglas con coágulos. Así que por eso hay que hacer un muy buen examen físico. Ahora, el tratamiento depende de la etapa en que lo encontremos. Muchas veces el embarazo ectópico se puede resolver incluso en forma espontánea, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo con las curvas de beta, porque estos embarazos muchas veces se abortan solos. Esa es una opción. La otra opción es el tratamiento médico, que obviamente tiene que cumplir una serie de requisitos, que no es el propósito que veamos ahora, da para una clase distinta, pero en el fondo tratamiento médico que puede ser con metotrexato. En ese caso obviamente es una paciente que no tiene dolor, que está bien, ¿ya? Y la indicación quirúrgica obviamente va a ser cuando sean pacientes que están en buenas condiciones, pero que no son candidatas a tratamiento médico, o tienen alguna contraindicación de tratamiento médico, o cuando está complicado. Y en ese caso, el objetivo es detener el sangrado, remover todo ese tejido trofoblástico que está implantado en un lugar no viable. Y el abordaje gold standard es la laparoscopía, que no siempre tenemos disponible, y en ese caso hacemos una mini laparotomía, ¿ya? Una cirugía que es bastante rápida. ¿Alguna duda de embarazo ectópico? Este es como un clásico que tienen que saber, ¿ya? Ahora, la clase de ectópico no complicado es otro tema aparte, ¿ya? Lo importante es que lo sepan sospechar. Entonces, el proceso inflamatorio pélvico hiato, otra causa. Entonces, ¿qué es esto? Una infección polimicrobiana aguda y subclínica en parte de su desarrollo del tracto genital superior femenino, que tiene la posibilidad de extenderse a la pelvis y a los órganos adyacentes. La causa se sabe que en un 50% se asocia a gonococo y clamidia, pero puede también asociarse a otros gérmenes, ¿ya? Por lo tanto, el estigma de que el PIP es como, hoy sí, te pegaron una ITS, no es tan así. Ya sabemos que en un 50% de los casos, o 60% según la literatura, podemos encontrar estos gérmenes de ITS, pero en otro porcentaje hay otros gérmenes, que pueden ser incluso gérmenes de la flora vaginal habitual de la mujer, que están descritos ahí. O incluso gérmenes que vienen de otros focos. Se sabe que de una apendicitis puede dar un PIP o un ato, o incluso una pielo, o enfermedades infecciosas que por vía hematógena transmiten algún germen. ¿Y cómo clasificamos el proceso inflamatorio pélvico? Se divide en 4 tipos, que primero la endometritis, que sería su compromiso más inicial, luego endometritis salpingitis, después absceso tubovárico, y por último el absceso tubovárico roto, que es una causa grave de abdomen agudo que lleva al shock séptico y tiene altos porcentajes de mortalidad. Por lo tanto, un ato es una complicación grave de un proceso inflamatorio pélvico. Un 60% ocurre en nulíparas, ¿ya? ¿Y qué es un ato? Es una masa inflamatoria que es más que un absceso, es un plastrón, ¿ya? Que compromete trompas, ovarios, tiene pus a su alrededor, e incluso a veces puede comprometer el epiplón, el intestino, todas las estructuras adyacentes que haya. En un 40% su etiología es polimicrobiana, y como les dije antes, puede ser secundaria a una apendicitis, una diverticulitis, una pielo. Eso es como lo más frecuente cuando es como por otro origen. Muchas veces no sabemos qué partió la apendicitis, el apéndice o partió el ato. Muchas veces no lo sabemos. Tiene una alta mortalidad, como les comenté, y alcanza tasa de mortalidad hasta de un 5 o 10% si se asocia a sepsis. Por lo tanto, el ato tiene que tratarse en forma correcta, y si está roto, responder rápidamente. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un PIP y un ato? La historia, que es fundamental, el dolor pélvico, se puede asociar o no a leucorrea de mal olor o purulenta, y puede o no haber fiebre.
Y tenemos que ver los factores de riesgo. Paciente de edad joven, múltiples parejas sexuales, que no usa método de barrera, por ejemplo, o que ha tenido un PIB previo. Dentro del examen físico, a la especuloscopía, a veces puede verse un cervix eritematoso, con cervicorragia inclusive, y podemos ver alguna leucorrea de mal olor o purulenta por el orificio cervical. Al tacto, que es los criterios clásicos diagnósticos de PIB, es que haya dolor a la movilización del cuello uterino, dolor a la palpación del cuerpo uterino y o dolor a la movilización de los anexos, con o sin presencia de masa, depende en qué etapa estemos. Y a la ecografía, lo habitual, bueno, hay una gran gama de imágenes de ato, que depende un poco si es agudo o crónico. Pero por lo general una masa compleja, heterogénea, con múltiples lóculos, que puede tener tabiques gruesos y puede tener niveles hidroaéreos. ¿Ya? Acá hay un complejo tubo ovárico que en el fondo, ¿qué es lo que uno va a ver? Cuando lo analiza bien, es un ovario pegado a una trompa, la trompa se ve dilatada, eso a veces está pegado al útero, y así puede rodearse de grasa, que va a ser el epiplón, o incluso el intestino. Eso es lo que uno va a estar viendo, y ahí tiene que saber bien. Por acá, esto es un pedazo de ovario, vemos que tiene folículos, y esto que ve acá, que es como una salchichita, por así decirlo, esta es la trompa dilatada, ¿ya? Y esto es un signo más de ato crónico, que esto lo mismo que les dije, es la trompa que yo la parto y la miro de frente, así, ¿ya? Y se ve como rueda dentada, ¿ya? O sea, que tiene como estas invaginaciones, ¿ya? Eso habla de un ato más bien crónico, que es un engrosamiento de las paredes de la trompa. Ahora, ¿cómo tratamos el PIB? Y el ato. Depende de la etapa en que lo encontremos y cómo esté la paciente. Hay opción de tratarlo ambulatorio, cuando es un PIB 1-2, o lo tratamos hospitalizado con antibióticos endovenosos y a veces cirugía. Entonces, esto me interesa que se lo sepan. Esto está, la verdad es que esta es la guía que yo hice para el Van Buren, que está adecuado a la guía de la CDC, pero obviamente con los fármacos que nosotros disponemos, porque hay cosas que la CDC dice, pero nosotros no tenemos esos recursos, ¿ya? Entonces, este es un esquema, solo un protocolo local, que igual este es como el principal de la CDC, pero los invito a que revisen esa guía de todas maneras. Entonces, el tratamiento ambulatorio, que lo podríamos usar en un PIB 1-2, o sea, endometritis y endometritis salpingitis, el esquema es el siguiente: ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, que se lo usamos para cubrir gonococo, y a eso tenemos que sumarle doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, y según el examen físico, si tenía compromiso o cervicitis, podemos agregar metronidazol para cubrir anaerobios. ¿Ya? Ahora, el ato, o cuando hospitalizamos a la paciente, cuando tenemos una urgencia, cuando no sabemos distinguir si tenemos otra patología quirúrgica, no sabemos si es apendicitis, si es un ato. Cuando es un ato, todos se manejan hospitalizados. Cuando se asocia a embarazo este proceso inflamatorio, cuando la paciente está muy comprometida, mucho vómito, compromiso del estado general, sabemos que no se va a poder tomar los antibióticos, o tiene fiebre muy alta, se dice habitualmente más de 38 o 38,5 y que no cede antipirético. Cuando no tolera el régimen oral, o cuando ya la tratamos vía oral y 2 a 3 días después no hay respuesta clínica favorable. En ese caso, hospitalizamos. Y ahí hay varios esquemas, los más habituales son estos. Un esquema de clindamicina más gentamicina, que las guías dicen completar 14 a 21 días, relativo depende, las guías habitualmente dicen ahora 14 días, pero van a encontrar algunas que dicen hasta 21. Y el otro esquema clásico es ceftriaxona metronidazol, y ahí tenemos que ver si agregamos o no doxiciclina para cubrir clamidia. Habitualmente usamos este ceftriaxona metro, ¿ya? Ahora, ¿cuándo vamos a operar un ato? Porque hay atos que se operan y otros que no se operan. Cuando está roto, obvio, lo vamos a operar, no hay duda alguna. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por el abdomen agudo y porque vamos a ver abundante líquido libre en la eco. ¿Ya?
cuando mide más de 8 centímetros, está demostrado por estudios que los pacientes evolucionan mal y terminan siendo operados. Por lo tanto, mayor a 8 centímetros, sabemos que tenemos que operarlo de entrada. Cuando no hay una respuesta favorable, en 48 horas, o sea, la paciente sigue con mucho dolor, sigue febril, sigue taquicárdica, tenemos que operarla. Fracasó nuestro tratamiento médico. Al igual que cuando nuestros parámetros inflamatorios no mejoran en 2 días. ¿Ya? En esos casos tenemos que operar. Y otra que no puse acá es cuando es un ato bilateral. También tiene indicación quirúrgica absoluta. ¿Ya? ¿Y qué se hace en esa cirugía? Aseo quirúrgico y depende de lo que encontremos. Un ato puede ser una cirugía de muy fácil a una cirugía terrible, que terminas lesionando intestino, etc. Cuando son atos muy extensos es sumamente difícil operarlos. Incluso terminando en salpingectomía, anexectomía, e histerectomía o alguna lesión intestinal, con resección intestinal. Por eso hay que operarlos a tiempo y no cuando están en este caso extremo. ¿Alguna duda de PIP o ATO? ¿Alguien? Doctora, una duda, que el tratamiento cuando es hospitalizado, el tratamiento bebé se le deja a los 14 días o después se puede hacer traslape a tratamiento Se puede oral? hacer traslape. No hay como algo que te diga, porque muchos lados dicen ya, 5 EB y después oral. Eso no sale en ninguna parte, ¿ya? Lo que sale en las guías, que yo lo revisé el tema el año pasado, es cuando tu paciente va favorablemente respondiendo luego de 2 o 3 días antibiótico, intenta pasar a vía oral. Eso es lo que hago yo habitualmente. Ya, gracias. ¿Ya? Pero claro, no son los 14 días endovenosos. No. Ya, Doctora, ahora vamos. ¿Sí? una consulta y bajo lo mismo que preguntó la Florencia, después, por ejemplo, si una paciente ya se hospitalizó porque tenía criterio de hospitalización y se inicia el tratamiento, tiene una buena respuesta, ya vuelta al LAPE, ¿esta paciente sí o sí debe quedar hospitalizada hasta completar el tratamiento o se puede ir a No, ambulatorio con control? se va de alta con Ah, antibióticos oral ya, y con oral. Sí. gracias. Ya, entonces la torsión anexial, ¿qué es? Es un cuadro en que se genera una rotación total o parcial del ovario sobre su eje, o sea, sobre el ligamento infundíbulo pélvico. ¿Ya? Acuérdense, ese es el ligamento que lleva los vasos ováricos y se tuerce el ovario sobre eso y lo que va a generar la isquemia es que no, en el fondo no se irriga. ¿Ya? Lo más común es que ocurren ovarios grandes, que ¿por qué van a ser grandes? Principalmente porque pueden tener un tumor, benigno, maligno, desde un quiste simple hasta un cáncer, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, pacientes, yo operé una señora viejita, como de 80 años, que había tenido un cáncer de vesícula, o sea, tenía un cáncer de vesícula, hizo una metástasis al ovario, hizo un Krukenberg y ese ovario se torció. Y la tuve que operar por una torsión secundaria a una metástasis ovárica de un cáncer de vesícula. O sea, cualquier cosa que afecte el ovario puede dar torsión. ¿Ya? Y lo que se genera es congestión venosa, porque no hay retorno venoso, porque tenemos la vena ovárica torcida. Se genera obstrucción luego del flujo arterial, porque también por el ligamento va a los vasos, la arteria ovárica, luego se infarta el ovario y se necrosa. Por lo tanto, tú puedes entrar y tener un ovario que ya está destruido, muerto, insalvable, ¿ya? Entonces, es importante esto diagnosticarlo a tiempo y resolverlo, porque sobre todo son pacientes jóvenes, sin hijos, en el fondo puede perder su ovario, ¿ya? 2/3 en el lado derecho. ¿Por qué creen que ocurre más en este lado? ¿No? Por las disposiciones del colon. Sí, Sí. esa es una, sí, porque el sigmoides protege el otro lado. Y lo otro que se dice es que el lado derecho es más laxo el ligamento, ¿ya? Pero lo del sigmoide es lo principal. Así que la mayoría de las torsiones son del lado derecho. Y casi siempre unilateral, es raro que a alguien se le tuerzan los dos anexos en forma simultánea. ¿Cómo lo diagnosticamos? Primero, la clínica. Dolor abdominal súbito, severo, una paciente que llega vomitando, con fiebre, está comprometida, y a veces masa palpable, pero quizá no, depende del tamaño. O puede que se tuerza el ovario solo, que no tenga ni siquiera un quiste, que es más raro.
Ahora, la imagen ecográfica es súper importante. Lo que se ve es un ovario grande. Si un ovario normal mide hasta 10 ml, es un ovario gordo, gigante, que mide 20 ml o más, ¿ya? O sea, está muy edematoso y aumentado volumen, ¿ya? El estroma es hiperecogénico, o sea, se ve blanquito, como pueden ver ahí. Muchas veces puede que no tenga flujo intraovárico, depende del grado de severidad, y otra cosa que no se ve en esta imagen, que es el signo en cuencas de Rosario, que todos los folículos se van a la periferia, entonces estos son puros folículos por alrededor y al medio más blanco. El tratamiento es sí o sí quirúrgico y incluye la destorsión. Si hay quiste, quistectomía, intentamos habitualmente no sacar el anexo, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, para cuidar su reserva ovárica. Se ha visto que incluso si un ovario que uno ve isquémico, negro, necrótico, si uno deja una porción, esas niñas en estudio han sido operadas días después, vía laparoscópica se ve el ovario y está sano. Así que se ha visto que el tejido cuando se reperfunde puede en el fondo mantenerse. Entonces, en pacientes jóvenes, intentar salvar tejido ovárico y no hacer una anexectomía de entrada, aunque se vea el ovario horrible, ¿ya? Pero en pacientes ya añosas, da lo mismo, uno saca el anexo, no hay que complicarse mayormente. Y acordarse de causas no obstétricas que pueden dar abdomen agudo en una mujer embarazada. ¿Ya? La apendicitis, que es muy frecuente y muchas veces nos equivocamos porque cuando son embarazos grandes, la apendicitis puede doler en cualquier parte, ¿ya? Entonces es difícil y hay que pensarlo siempre y buscar la forma de descartarlo, ¿ya? La colecistitis, algún proceso litiásico o una pielo, ¿ya? Y las presentaciones son diferentes. En la embarazada la clínica es distinta y uno se equivoca, ¿ya? Así que hay que tenerlo presente. Entonces, estos son solo algunos cuadros de abdomen agudo, hay muchos más, pero estos son los que más me importa que vean. Otro que no puse en la clase es el cuerpo lúteo hemorrágico, ¿ya? El cuerpo lúteo, como sabemos, es la estructura que queda luego de la ovulación. Y ese cuerpo lúteo a veces puede sangrar más de lo normal y generar hemoperitoneo, incluso un abdomen agudo, y a veces hay que operarlo. La mayoría de las veces no es necesario, ¿ya? Basta con AINE, reposo, pero hay casos que sangra mucho, incluso hay que suturar el ovario. Ya ese también, por favor, para que lo recuerden, causa de abdomen agudo, pero que no siempre tiene una resolución quirúrgica. Y el diagnóstico es fácil cuando tenemos la ecografía. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que el abdomen agudo ginecológico incluye distintos diagnósticos y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo con la patología digestiva, y el síntoma cardinal es el dolor pelviano agudo, o sea que partido en 24 o 48 horas, no más que eso. Lo primero siempre es estabilizar a nuestra paciente, si es que está inestable, hospitalizarla, tomar los exámenes. El segundo paso, si es en edad fértil, test de embarazo a todas, ya no se les olvide eso. Y el tercer paso es la exploración si fuese necesario, ya que a veces tiene que ser inmediata, como en una torsión, o como vieron, a veces es diferida en un ato, por ejemplo, cuando no está roto, o cuando pensamos que le íbamos a tratar médicamente y al final tuvimos que operarle igual. Eso. Ahora si tienen dudas, es el momento. ¿Nadie? Yo tengo una duda de PIP. Cuando se hace el tratamiento antibiótico ambulatorio, ¿también se trata a la pareja? Sí, deberíamos tratar a la pareja también. Deberíamos también tomar exámenes de ITS. Si tuviésemos una buena red, nuestra paciente deberíamos derivarla para que tomen exámenes a ella, VIH. Esto es la teoría, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomarle sífilis, o sea, VDRL, VIH, las hepatitis y a la pareja también. Y tendríamos que tratar a la pareja. Eso es lo Súper. ideal. Sí. Gracias. ¿Alguien más alguna duda? Ya. Quiero agregar otra clase, que en verdad se me olvidó.
pero después la vamos a hacer en el CIMUF, que es RCP en embarazada, que esa actividad la hacemos con simulación en la universidad. Pero me gustaría que viéramos por último la clase primero y después cuando podamos aplicarlo vamos solo como a la parte práctica, que es para que todos aprendamos a hacer RCP en embarazada. Nunca me ha tocado, pero espero estar entrenada para ese entonces. ¿Ya? Así que voy a agregarla a los calendarios, le voy a avisar a las catas delegadas para que les avisen cuándo lo vamos a hacer, ¿ya? Y les voy a enviar la bibliografía, que es la guía de la AJA 2015, que es la más actualizada, es la última en verdad. En verdad la materia no es difícil, es fácil, pero hay que sabérselo para que después cuando la apliquemos solo vayamos como a corregir las partes prácticas, ¿ya? Porque yo creo que es como cultura general saber reanimar y acordarse la capite embarazada, ¿ya? Doctora, sí, yo tengo una pregunta, pero es nada que ver en verdad, es sobre uno de las revisiones del quiz, ¿Ya? que a mí con el paso y lo que habíamos leído para el PAP, o sea, cuando estoy sospechando, no el PAP, nada que ver, omítame, pero para el cáncer de endometrio, como en cuándo biopsiar según la ultrasonografía, lo que yo había entendido en la clase era que sí o sí había que tener síntomas. Y ahí contaba el límite de 5 milímetros para decidir biopsiar. ¿Sí? Y el caso era una paciente asintomática mayor a 7 milímetros. Y estaba como, la pregunta creo que era como sí o sí biopsiar, y pusimos la mayoría falso, lo discutimos en el grupo que tenemos, y no entendemos por qué era esa la alternativa, si era un error en la corrección o si había un límite también en pacientes Sí. asintomáticos. Capaz que yo puse mal la opción, lo voy a revisar. Ya, Pero sí, la respuesta es falso. ya, bacán. La única excepción, que es un tema que igual es como controversial, pero la única excepción que tú biopsiarías sin sangrado a una posmenopáusica es que mida más de 11, porque hay unos estudios que ven que si, ya, por ejemplo, yo soy menopáusica, yo sangro, tengo un endometrio de 6, es lo mismo que, no sé, que si tú no sangras, pero tu endometrio mide 13. Se hacen equivalentes los tiempos. Y lo otro es que si yo soy diabética, obesa mórbida, no sé, ya no se me ocurre qué más. Tuve SOP toda mi vida y tengo un endometrio de 8, también me deberían biopsiar Ya, por los factores de riesgo. O si a la eco ya se ve un endometrio, ya, por ejemplo, de 9, no sangro, pero se ve quístico, vascularizado, también. ya. Esas son las Ya. recomendaciones actuales. Pero así como a grandes rasgos, claro, uno dice, la paciente que no sangra no la tengo que biopsiar, excepto si tiene muchos factores de riesgo, si un endometrio muy patológico a la eco o si mide más de 11, porque por algo está tan grueso. Ese más de 11 creo que no lo teníamos anotado, así que está bueno. Ese si es totalmente asintomática, igual se va de biopsia. La recomendación es biopsiar. Voy a No revisar entendí. yo creo que yo le puse mal la opción, porque era falsa en el fondo. Sí, sí. Todavía no corrijo los quiz, así que, o sea, se corrigen solos, pero tengo que modificar eso. ¿Ya? Porque voy a esperar que todos lo den. Así que los de San Felipe para que, porfa, se pongan al día con los quiz. Tienen 3 días, 2 días para ponerse al día con los antiguos. ¿Ya? Y todo el resto está abierto, uno hasta el 1 de septiembre y otro hasta el 2. Los que vienen, para que todos alcancen a darlo. ¿Ya? Eso. No sé si tienen algún comentario, algo más del aula, de las clases. ¿No? Mañana van a ver hartos monitoreos, que mi idea es que practiquen harto en la interpretación. Ahora les subí la bibliografía, pero igual la clase de quinto que tienen está buena. Pero me interesa que sepan interpretar los monitoreos, sepan la fisiopatología de cada cosa que uno ve y cómo se reanima. Eso es lo más importante. Y les voy a subir el quiz ahora de MEFI
y no sé qué otra clase tienen mañana, no me acuerdo. Mañana es algún cáncer que no me acuerdo, MEFI y... Ahí Ay, está. Tienen Sangre- SUA, Cáncer de ovario. sangrado uterino normal. Sangrado Sí. uterino normal es un gran tema también, ¿ya? Va a tener que leerlo muchas veces, pero la clase que va a hacer la doctora Yerso está buena y tiene caso clínico también, ¿ya? Yo también me voy a conectar cuando tenga la clase, ¿ya? Eso, estaríamos listos. ¿Ya? Ya. Gracias, doctora. Estén súper. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.